Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Hoy martes 8 de abril 2025. En el día de la fecha tenemos eh, como primer punto el- la invitación justamente a representantes del Ministerio Público, a quienes le damos la más cordial bienvenida y agradeciendo la cortesía y la deferencia por vuestra presencia. Asimismo, también tenemos la presencia de representante del Ministerio de la Defensa Pública, pero antes saludo a la fiscal adjunta, abogada María Soledad Machuca Vidal, encargada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, como así también a los fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción, la abogada Belinda Bobadilla, el abogado Jorge Arce Rolandi, como así también el abogado Juan Leonardi Guerrero, es así. Agradecemos al doctor Ríos, Edgar Ríos, es así, de la Defensa Pública, quien gentilmente también hoy nos acompaña a fin de poder hablar de este tema de gran interés para la ciudadanía aquí en la Comisión de Derechos Humanos, porque hemos considerado, señores senadores, señor senador Ledesma José, Lizarela Valiente, senadora, hemos considerado que precisamente este tipo de situaciones constituye también violación a derechos humanos elementales para ciudadanos que han sido víctimas de este tipo de situaciones. Hay que entender también que el Congreso de la Nación, en su carácter de órgano contralor y de representantes también de la ciudadanía, es importante que podamos estar manejando la información desde la perspectiva del Ministerio Público y cómo avanzan también las investigaciones y compartir aquella información que es posible compartirla. Desde luego que por estrategia también de investigación seguramente hay algunos datos que no se podrán compartir en público. Sin embargo, reitero, consideramos que en esta comisión es importante que podamos conocer los avances y el impacto social, por sobre todo, que esto genera y que podemos articular. Por eso agradezco, reitero, la presencia también del representante de la Defensoría Pública, que puede cumplir un rol importante también si es que podemos nosotros constituir una mesa de trabajo a fin de poder dar algún tipo de salida también a tanta gente afectada en esta situación. Al reiterar mi bienvenida, agradezco nuevamente la presencia de los señores fiscales y eh, queremos escucharles un poco y aclarar de que el Congreso tiene la atribución solamente de invitar, no es ninguna convocatoria, absolutamente, eso no es posible, sino simplemente en el carácter informativo, que es lo que corresponde, respetando los principios del equilibrio de poderes que rigen en nuestra Constitución Nacional, la normativa constitucional vigente. Damos la más cordial bienvenida entonces y les cedemos el uso de palabras, señores senadores, si les parece. Entonces, escuchamos a la doctora abogada María Soledad Machuca Vidal. Bienvenida, gracias. Muy buenos días. Ahí, no está habilitado, parece. ¿Sí puedo ayudarle, chicos? Ahí, ¿Sí? ahí está. Muy buenos días, Buenos señor días. presidente, señor y Gracias. señora senadora. Realmente es un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación, que nos parece como Ministerio Público súper oportuna. Y usted ha dicho algo muy importante, que la necesidad de articular con las distintas instituciones, porque por un lado nosotros como fiscales tenemos una misión bien concreta y acotada, que es la investigación de hechos punibles, pero en este caso de los pagarés se presenta también el lado humano que afecta a sectores muy vulnerables y que no está en nuestras manos poder dar una respuesta que a raíz del informe que presenta la Superintendencia del Poder Judicial es que nosotros tomamos conocimiento de estos hechos y previo análisis tenemos nuestro protocolo, ¿verdad? Conforme lo establecen las leyes penales, analizar y eso dio lugar a la apertura de causas penales relativas
a estos hechos que se circunscriben a el ámbito del ejercicio de funciones del Poder Judicial, los juzgados de paz, donde se llevaban adelante juicios ejecutivos con base en los pagarés que ciertas empresas iban presentando. Entonces, nuestros tipos penales hoy día, que estamos en una etapa investigativa inicial, que si bien desembocó en una imputación porque contamos con los elementos, esas sospechas primeras que nos permiten imputar, eh, tenemos visualizado el prevaricato que afecta a los operadores de justicia, magistrados y funcionarios de los juzgados de paz. También en esta etapa preliminar hemos identificado otros tipos penales como documentos, producción inmediata de documentos de contenido falso y su uso. Y hasta ahí es el campo donde nosotros podemos intervenir desde el aspecto penal y desde la competencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Y les decía que esa es la parte que nos compete, y hay otra parte que también despierta en nosotros una sensibilidad por las personas que han sido afectadas por estos procedimientos irregulares que se hicieron y que fueron detectados por la Superintendencia del Poder Judicial, que abrieron un sumario y conforme obtuvieron evidencias nos pasaron a nosotros. Entonces, en algún momento, pues los fiscales pueden ir comentando la casuística que se presentó, tanto en la investigación nuestra como la problemática que afecta a esta gente y que nos pusieron en conocimiento, pero que, como decía, lamentablemente escapa a lo que el Ministerio Público puede realizar. Eso preliminarmente. Gracias, doctora. No sé si los fiscales intervinientes también. Doctora Belinda Bobadilla, buen día. Acotando un poco más a lo dicho por la fiscal adjunta, la investigación que la Unidad Especializada de Delitos Económicos abarca se centra en todo lo concerniente a actuaciones que se desarrollaron en el marco de diferentes juicios tramitados en 5 juzgados de la capital. A partir de allí, y esto fue como consecuencia de la derivación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la auditoría, que detectó ciertas irregularidades y que algunas de ellas podían tener relevancia penal, como era el caso de notificaciones que de manera simultánea habían sido realizadas en diferentes puntos del país. Entonces, entrando a analizar el resultado de la auditoría, el Ministerio Público conformó un equipo de trabajo. La doctora fue la que designó primariamente este equipo de trabajo y fue ratificado por el fiscal general del Estado, y se realizaron allanamientos en estos juzgados de paz a los fines de incautar expedientes judiciales, justamente con el propósito de verificar si en la misma época, en expedientes que se encontraban las mismas empresas demandantes y el mismo UJIER notificador había realizado estas notificaciones. Entonces, la investigación parte de estas notificaciones que coloquialmente o vulgarmente se le conoce como voladoras en el ámbito del sistema de justicia, pero allí justamente fue de que se pudo verificar, al menos preliminarmente, de que una misma empresa representada por un abogado en particular tenía notificaciones aparentemente a la vista de parte de un mismo UJIER notificador, y que estas notificaciones habían sido realizadas en diferentes puntos del país muy lejanos. Estamos hablando de Carmelo Peralta y Boquerón, Asunción, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Santa Rosa, La Guaraú, todos en un mismo día a las 14 horas. Entonces, justamente en la discusión como equipo de trabajo fue, el abogado tenía a la vista esto. Entonces, ¿cómo, o sea, podemos ver no solamente entonces por lo menos un indicio o una inferencia de que no solamente la persona que habría realizado estas notificaciones
que obviamente tendría que tener conocimiento de que no sería posible, sino que el abogado que utiliza estas notificaciones para impulsar el proceso también aparentemente tendría conocimiento de la imposibilidad de que estas notificaciones fueran realizadas. Y del mismo modo, entonces cuando empezamos a hacer la carga de los expedientes en una planilla que establecimos ciertos parámetros, establecíamos el nombre del expediente, el abogado, la fecha de ingreso, la notificación cuando fue realizada y luego ya pasaba a cuando el abogado presentó un escrito solicitando que se hiciera efectivo el apercibimiento de tener por reconocida la firma por la incomparecencia del deudor a la audiencia que se señaló. Después estaba la actuación del secretario judicial que informaba que efectivamente la notificación fue realizada debidamente y que la persona no compareció, y la resolución judicial que decía tener por reconocida la firma ante la incomparecencia del deudor, y eso es una ficción legal que finalmente el Código Procesal Civil establece en este tipo de casos para los reconocimientos de firmas estampados en documentos quirografarios. Y en esa primera etapa, sin llegar a más al fondo de lo que ya es el juicio ejecutivo propiamente, solamente en la parte de la preparación de acción ejecutiva, notamos de que había una un cierto movimiento en bloque de estos expedientes. Los expedientes ingresaban aparentemente, y eso podemos inferir a partir de que son números correlativos. Después las fechas de las notificaciones eran todas en una misma fecha, del mismo expediente, de la misma empresa y del mismo abogado. Posteriormente pasaban ante el actuario, vemos otra vez que el informe del actuario tenía una misma fecha y la resolución judicial también. Entonces decíamos, bueno, hay acá un cierto sistema, y fue lo que justamente a nosotros como titulares de la acción penal pública y luego de un diálogo con la fiscal adjunta, fue de que tomamos la decisión de avanzar, no solamente quedarnos con la participación presunta de los UJERes, sino que también de los demás operadores de justicia, abogados, actuarios, jueces y también oficiales de justicia. Eso es lo que básicamente, y como señaló la doctora, tenemos acá personas que están afectadas, pero la investigación penal se centra en estas actuaciones. O sea, nosotros con el análisis de expedientes podemos concluir, pero esto tiene otro tipo de derivaciones que son los que las personas refieren en cuanto a presuntas estafas que justamente deben ser tramitadas en las unidades ordinarias, y eso es el orden interno que nosotros estamos teniendo. Estamos haciendo el acompañamiento a fin de trasladar a las personas a modo de que puedan hacer sus denuncias penales o se remite a la unidad correspondiente. Tenemos diálogos con las otras unidades para ir estableciendo o facilitándole datos a los otros agentes penales e investigadores. Pero sí, estas personas lo que les preocupa son los descuentos, y el Ministerio Público no se encuentra facultado por ley. Es más, el Ministerio Público, ni siquiera los fiscales civiles tienen intervenciones en los juicios ejecutivos. Esto es entre particulares. Entonces, lo que por el principio dispositivo que rige el sistema civil requiere de que las partes se presenten, y se presenten acompañados de un abogado a los fines de solicitar los levantamientos de embargo, pero para ello tienen que alegar alguna situación. O sea, ellos deberían alegar el tema de que no fueron notificados y acreditar preliminarmente que no fueron notificados. Entonces, ahí sí existe, es el lado humano de este proceso, y más aún teniendo en cuenta la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y que se encuentran en el interior del país. La mayoría de las personas no son residentes de la capital, son personas que viven en puntos muy lejanos. Gracias, doctora. Si el doctor quiere también aportar, por favor. Gracias, soy Leonardo Guerrero, fiscal también de la causa. Nada más acotar y agregar que de la perspectiva del interés de esta comisión que es de derechos humanos, nosotros lo que vamos notando en los análisis respectivos de la causa, incluso antes de la imputación,
surgen cantidades de personas con un nivel, digamos, medio para abajo, en el sentido que son jubilados, asalariados con un salario básico a 5 millones de guaraníes, un poco menos. Entonces, entiendo yo que esta comisión también, eh, al notar que hay ese impacto social en el sentido de una imposibilidad total que pudieron haber tenido esas víctimas de esa acción judicial civil, tome también algunas medidas correctivas desde la perspectiva de esta comisión para con ello, ¿verdad? Y aclarar un poco también, como dijo acá la colega Belinda, en el sentido de que el Ministerio Público, si bien ya hemos tenido algunos que se presentan queriendo saber cómo hacer para recuperar su dinero, quién nos devuelve nuestro dinero. Nosotros somos entes que perseguimos acciones penales públicas, aplicamos sanciones penales a conductas y la naturaleza misma de estos tipos penales que imputamos no son tipos penales patrimoniales y netamente aquellas personas imputadas no son también administradores de dinero público que de alguna forma son administradores de justicia, algunos son auxiliares de justicia, abogados, oficiales de justicia. No tenemos esa posibilidad de generar siquiera una expectativa a esas víctimas que nos reclaman esos tipos de pedidos, digamos, sí a manera de dar una respuesta sin salir de nuestro sistema propiamente penal. ¿Y qué es lo que perseguimos ahí? Que es la de aplicar una sanción penal finalmente si corresponde. Las víctimas de ese proceso civil tienen todo el derecho, más aún ahora, que la mayoría de los juzgados de paz intervenidos ya tienen jueces interinos que van a continuar controlando y dando impulso procesal a esos trámites civiles. Es decir, la mejor manera entendemos nosotros y sugerimos, porque no es nuestra función, inmiscuirnos, digamos, de alguna forma al proceso civil de un órgano judicial, que continúen ese proceso de manera normal, sea con abogados particulares o entendemos también acá la presencia del defensor público, tiene un objetivo que seguramente él lo va a explicar, a fin de que continúe ese proceso y llegue a una sentencia que le produzca de alguna forma evolución o alguna nulidad del proceso, algo, pero no podemos nosotros es comprometernos a dar una expectativa que no va a ser real, la de devolver dinero o la de solicitar la prohibición de algunos descuentos que ya están recayendo de manera judicial en los respectivos bancos que se depositan esa suma de dinero que va en detrimento de esa víctima, ¿verdad? Que lo que notamos, la mayoría no tienen conocimiento de esas acciones civiles realizada una vez, dos veces, hasta tres veces sobre la base de un mismo documento ejecutivo que es el pagaré, ¿verdad? Que algunos ya pagaron totalmente, incluso en el ámbito del préstamo, otros fueron demandados una vez en un juzgado respectivo, la siguiente demanda en otra localidad, en otro juzgado respectivo. Entonces, concluyendo un poco, claro, todas las víctimas de esa acción civil tienen el derecho de recurrir un poco a un reclamo, y entiendo yo que esa perspectiva incluso ya hubo acá otras reuniones para ver la forma de encarar a ese grupo de gente y darle respuesta de la perspectiva de esta comisión, ¿verdad? Gracias, doctor. No sé si el doctor quiere aportar. Arce, ¿verdad? Sí, muy buen día. Sí, más bien presentarme. Yo soy el fiscal Jorge Arce y creo que ya los que me antecedieron han relatado a mi criterio, ¿verdad? Puntualizando lo que es la función del Ministerio Público, cuáles son los hechos que nosotros tuvimos conocimiento, qué es lo que la ley nos permite a nosotros actuar. Somos representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y bueno, básicamente ese es nuestro ámbito. Nosotros hemos tenido conocimiento de los hechos punibles contra la prueba documental, como así también en el hechos punibles en el ejercicio de las funciones públicas. Bueno, y eso creo que ya han explicado suficientemente lo que me antecedieron y puntualizar eso, ¿verdad? No obstante, los hechos que ahora nosotros estamos investigando, eso es lo que nos permite. Sin embargo, se ha abierto formalmente la investigación
como tienen conocimiento y bueno, vamos a ir desarrollando las diligencias que nosotros creamos convenientes a lo que hace a estos hechos punibles. Sin embargo, posteriormente pueden surgir otras líneas de investigación y cuando ello surja, sí se estaría viendo si estamos ante hechos punibles que afectan otros bienes jurídicos, como también ya se explicó acá lo que refiere al ámbito patrimonial. Y bueno, eso es lo que estaremos analizando posteriormente. Sin embargo, en este momento estamos abocados a lo que son los hechos puestos a conocimiento y las diligencias que nosotros creemos pertinentes que se tienen que realizar para poder probar estos hechos, ¿verdad? Y posteriormente, si surgen otras líneas de investigación, es lo que estaremos realizando lo que concierne a esos tipos penales, ¿verdad? Nada más puntualizar eso y gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias, doctor. Saludamos también al colega senador Rafael Filisola, que está conectado de forma telemática. Creo que es así, Buen ¿verdad? día, sí, buen día, presidente, y buen día también a todos los invitados e invitadas. Gracias, senador. Importante también mencionar a los colegas senadores, como así también los invitados, que se realizó una audiencia pública al senador Filisola el viernes último pasado, también sobre este mismo tema, teniendo en cuenta que es de gran interés público y que hoy con la presencia de los fiscales de la UDEA, como así también de la fiscal adjunta especializada en delitos económicos, es a fin de ir generando mayor información para que podamos nosotros también desde esta comisión ir trabajando un poco una línea con otras entidades a fin de poder dar asistencia especialmente a las víctimas de este esquema. Doctora Belinda solicitó la palabra. Sí, solamente para que se tenga también en consideración una situación, como equipo de trabajo, a raíz de los allanamientos, fueron incautados aproximadamente 2.700 expedientes que al realizar el allanamiento, la revisión en las condiciones en las que nos encontrábamos y teniendo poca cantidad de horas para hacer el procedimiento, es lo que preliminarmente habíamos detectado como estas notificaciones que habían sido aparentemente realizadas de manera simultánea por una misma persona. 2.700 expedientes. Tenemos que tener en cuenta que en cada juzgado, bueno, fue variando un poco el número. Del que más se trajo fue 700. De otros creo que fue 190 y algo nomás de expedientes, pero en todos los juzgados se pudo detectar aparentemente esta suerte de patrón que anteriormente señalé. De estos 2.700 expedientes que fueron incautados el 10 de febrero, en un mes y medio aproximadamente se realizó el análisis y se pudo detectar la existencia de posibles patrones de conducta en relación a más o menos 700 expedientes. Entonces, en estos 700 expedientes, dividiéndolos en los 5 juzgados, fue que se presentaron las actas de imputación. Entonces tenemos 700 expedientes individualizados que tendrían notificaciones en simultánea. Eso fue respondiendo a los criterios preestablecidos. Habían otros que se verificaban situaciones que podrían ser indicativos, pero consideramos que no iba a tener la fuerza por la cantidad. Entonces tuvimos que dejar de lado. Pero lo que quiero señalar nomás acá son 700 expedientes que tienen relación directa con 700 personas, pero esto es un número ínfimo. Entonces, sí, habría muchos más y habría otras personas que incluso se están presentando, acuden a nosotros y estamos haciendo las derivaciones a otros lugares, que son personas que en la mayoría de los casos, por lo menos el 95% de los casos, no responden a estos 2.700 expedientes incautados y menos aún a estos 700 expedientes incautados. Son otras personas que están formulando las denuncias y que están refiriendo no haber recibido las notificaciones, lo cual, claro, tendría que comprobarse de alguna forma.
de que tendrían 2 descuentos ya, de que ya habían cancelado en forma administrativa y que pese a eso le demandaron por el total de la deuda. Muchas personas, de estas personas estamos hablando, muchos son funcionarios de municipalidades que fueron notificados en sus lugares de trabajo, supuestamente Cámara de Senadores, Jurado de Enjuiciamiento, Cámara de Diputados, MEC. Tenemos personas que son oriundas de Concepción, Guayaibí, San Pedro de Licuamandillú, Encarnación, Carmelo Peralta. También tenemos personas que son de Filadelfia, Boquerón, Pericuarí, Concepción. Estas son algunas de las ciudades. Alto Chaco. Son personas, justamente la semana pasada se trasladaron 4 docentes que pertenecen a una parcialidad indígena. Ellos uno de ellos era ya jubilado, se trasladaron 600 kilómetros para venir a la capital para poder interiorizarse. Y también encontramos de que estas personas con las que tomamos contactos refieren de que ellos buscaron en su momento, cuando tomaron conocimiento de los embargos, se acercaron a los juzgados de paz y que los expedientes no podrían ser, o sea, no se le exhibía los expedientes, no se encontraban los expedientes, y esto eran manifestaciones que se le realizaba por parte de los funcionarios. Entonces es una situación que, aprovechando que nos están dando el espacio y ustedes tendrían como órgano finalmente de equilibrio de poderes acá, de buscar algún mecanismo para darle una respuesta a estas personas que están siendo afectadas, sobre todo porque, como lo señaló el doctor Guerrero, son personas de nivel socioeconómico medio, más bien para abajo. Doctora, ¿qué magnitud, o sea, la cantidad de expedientes aproximados que ustedes están teniendo hoy de investigación de carpetas? Nosotros a los fines Aproximadamente. nos quedamos con 700 expedientes, doctor. O sea, cuando 700. Me refiero con 700 expedientes que nos quedamos, es Sí. virtualmente nos quedamos porque tomamos la decisión de hacer el escaneo de los expedientes que nos iban a sustentar las imputaciones, 700, 650, 700 expedientes, escaneamos eso y se pidió la autenticación a los juzgados a través de las firmas electrónicas. Entonces, hoy en día, aparte de nosotros no quedarnos con papeles, hoy en día no tenemos ningún expediente de ningún juzgado. Todos fueron devueltos en la menor cantidad de tiempo posible, justamente a los fines de que el Ministerio Público luego no fuera el culpable de eventuales caducidades que pudieran alegarse. Exacto, correcto. Con posibilidad de que esto aumente, evidentemente, con lo que estamos escuchando por los hechos fácticos que ustedes están describiendo, ¿verdad? Es así. Así mismo, como les dije, fue una investigación de estos expedientes, o sea, fue el análisis y el procesamiento de datos y finalmente la elaboración de las actas de imputación. Tuvo un espacio de 1 mes y medio, o sea, fue mucho trabajo, y a lo cual se prestaron los funcionarios de las unidades especializadas de delitos económicos para colaborar en estos análisis y la carga de datos para que luego el equipo investigador pudiera analizarlo y materializar estos en las actas de imputación. Pero ahora también, o sea, se dan otras situaciones, posibles líneas investigativas nuevas que tendremos que ver cómo abordar ellas, porque en esta situación, bueno, fue grande el trabajo, pero nos permitía tener un comparativo o tener 2 expedientes a la vista o 10 expedientes a la vista que nos indicara de que las notificaciones habrían sido realizadas en forma simultánea, o los informes más bien. Correcto. Pero entonces habrían otras situaciones que tendríamos que ahora ingeniarnos cómo se podría acreditar, si es que se podrá acreditar, de que estas personas efectivamente no fueron notificadas. Entonces, eso es lo que como segunda etapa estaríamos iniciando en este momento. Y, por supuesto, abarcan otro tipo de expedientes ya. Correcto. Gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo. Me gustaría darle participación al doctor Ríos, representante de la Defensoría Pública, teniendo en cuenta que esta entidad también tiene una función constitucional y legal para defender un poco los intereses de personas que están justamente descritas por los señores fiscales de clase media para baja, que muchos de ellos no tienen posibilidad de pagar honorarios profesionales, y si la Defensoría podría en alguna medida, es el espíritu de esta comisión, buscar articular esfuerzos para que podamos asistir a estas víctimas. Doctor Ríos, buen día.
Bienvenido. Muy buenos días, senador, senadoras. Bueno, me presento primero, soy Edgar Ríos, soy defensor general adjunto en el área de lo civil y también de la niñez. Bueno, realmente desde que saltó esta situación, iniciamos un trabajo en conjunto justamente estuvimos conversando con la Fiscalía y también con la Auditoría del Poder Judicial a fin de facilitar el acceso a las personas que vayan directamente a pedirles a ellos justamente esta ayuda que ellos no pueden dar por el rol que tienen. Entonces tratamos de eh, crear una coordinación a fin de acceder o que puedan acceder con mayor facilidad justamente a un defensor público. Normalmente nosotros solemos pedir en el ejercicio diario de cualquier tipo de otros casos que vayan hasta la defensoría porque ahí tenemos que ficharlos de manera presencial, eh, pedirle una serie de requisitos bastante también no exigente sería la palabra, pero en unos requisitos básicos que por nuestra función misma para justamente filtrar de que nuestro servicio sea para las personas más vulnerables tenemos que realizar. Sin embargo, conversado con el defensor general, estamos flexibilizando mucho para estos casos justamente el acceso en el sentido de que tratamos de que no sea necesario que vayan incluso hasta la defensoría si están en lugares lejanos que puedan conversar por teléfono y también centralizamos la designación de los defensores públicos a través de mi oficina. Algo que normalmente van con el defensor de turno, nosotros hicimos un turno paralelo específicamente para el caso de la mafia de los pagarés. Entonces van a mi oficina y nosotros le designamos por un turno rotativo para que de repente no vayan, si van 10 o 15 personas o 5 personas de una sola vez, que no tarde mucho el ser atendido, sino vayan con diferentes defensores. En ese sentido, también tuvimos una reunión a nivel nacional con los defensores públicos de las diferentes localidades para que no sea necesario que si docentes o jubilados que están en Guayaquil, que están en cualquier localidad del interior, una localidad lejana, tengan que acercarse hasta la capital, sino que vayan a la defensoría más cercana y este coadyuve con el defensor de capital. Este sistema de trabajo ya lo estamos aplicando a fin de que ellos vayan al lugar donde le quede más cercano y que podamos justamente brindarle este servicio. Desde que implementamos estos sistemas, actualmente tenemos fichado un poco más de 45 casos específicamente de la mafia de los pagarés y no podemos hablar de una estrategia procesal única porque cada caso es diferente. Así también, lastimosamente, tenemos que decir que vamos descubriendo diferentes modus operandi más de lo que realmente imaginábamos. Y algunos de ellos justamente estamos preparando también para proveerle algunas cosas que notamos a la fiscalía de repente por si les sea de ayuda, ¿verdad? Por poner un caso concreto, un ejemplo concreto, el día de ayer nos hemos dado cuenta que en uno de los expedientes se había agregado como parte de la defensa un documento que hablaba de la cancelación de una deuda. Sin embargo, eh, se presentó una sesión por parte de la abogada que la empresa que había cobrado todo el dinero le cedió al abogado y el abogado en nombre propio estaba ejecutando dicha situación. Descubrimos que había dinero ejecutado, dinero depositado y como primera medida pedimos una medida cautelar de que no se pueda tocar eso en virtud a todas las denuncias y demás, ¿verdad? Otra cuestión, así como ya mencionaron los fiscales, es las defensas en este tipo de juicios son muy limitadas. El aspecto procesal muchas veces nos ataja como para poder conseguir ciertas nulidades o parar ciertos descuentos, pero también nosotros estamos utilizando todos los argumentos, no solamente de derecho, sino de hecho también y los principios generales del derecho para tratar un poco de convencer a los jueces y también que ellos se den cuenta que esta es una situación que va mucho más allá de una cuestión procesal, sino una cuestión de fondo material mucho más compleja que hace directamente mengua a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, estamos abiertos a eso. Además de eso, hemos recibido una nota justamente firmado por varios senadores y diputados, entre ellos justamente creo que el doctor Filisola, a la defensa pública para que podamos ver analizar algún tipo de acción conjunta,
ya nos hemos reunido, el defensor general se ha reunido con el defensor del pueblo para ver esta situación. Nosotros como Defensoría Pública solamente podemos intervenir por personas particulares específicas, pero la acción es colectiva, la tiene la Defensoría del Pueblo, entonces estamos tratando de aunar esfuerzos para ver si puede encuadrar o no para este tipo de acciones. En ese contexto, lo primero que hicimos fue solicitar de manera conjunta, tanto la Defensoría Pública como la Defensoría del Pueblo, un listado de las personas que están siendo descontados sus haberes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agronomía, creo, no me acuerdo bien, a 3 instituciones, para justamente tratar de tener ese listado de las personas afectadas y luego poder contactar con las mismas también para saber justamente si están o no interesadas en estas acciones colectivas y ver qué se puede hacer. En principio, estas son las acciones que estamos emprendiendo respecto a esta situación y desde ya, por supuesto, me pongo también a disposición del Congreso para que puedan también derivarnos directamente a mi oficina sin problema cuando vengan aquí, porque yo sé que acá también reciben constantemente visitas de personas Así pidiendo es, ayuda. así es. Entonces, directamente yo les voy a quien ustedes me indiquen pasar el dato de mi oficina, el número de teléfono, como para poder servir de nexo también para proveer de este servicio de asistencia jurídica, senador. Excelente. Gracias, doctor. Acorde al relato que usted ha realizado, efectivamente también la Defensoría Pública ya ha tomado algunas medidas estratégicas en este sentido, como así también la Defensoría del Pueblo. Me gustaría cederle el uso de palabra a los señores senadores en relación a este tema para poder ir desarrollando este primer punto. Senador Vilisola, ¿alguna reflexión sobre el tema? Usted que ya realizó una audiencia pública la semana pasada también. Hay muchos flancos por todos lados porque a mí me tocó también hace unos días en la ciudad de Caguazú estar escuchándole también a muchas de las víctimas de este esquema, señores senadores. Sí, Senadora, gracias, sí, sí, gracias, adelante, presidente. Gracias, adelante. presidente. También, por supuesto, gracias a la señora fiscal, a señores fiscales, representantes de la defensa pública. La gran preocupación que tenemos es, independientemente a que avancen las causas penales, que se puedan ver los mecanismos que permitan suspender estos descuentos. Así es. Esa es la urgencia más grande. En la audiencia pública, bueno, ustedes sabrán también muy bien, conocerán muy bien esta situación. Encontramos a una cantidad importante de personas que básicamente no están cobrando nada porque se les descuentan todos sus haberes y muchas personas que no pueden comprar sus medicamentos, personas, sobre todo los jubilados, personas ya mayores. Así que creo que deberíamos tratar de enfocarnos en priorizar. Yo sé que eso ya escapa a la órbita del Ministerio Público, pero sí quizás la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, ver la forma en que se puedan suspender esos descuentos, y si hace falta algún marco legal especial, quizás lo podamos estudiar y, y bueno, en un momento posterior ver la forma de que pueda haber un resarcimiento, porque estamos hablando de personas vulnerables, pero que han perdido sumas importantes de dinero, 250 millones, 200 millones, básicamente toda una vida de trabajo que se ha perdido por este esquema de estafas. Así que muchas gracias de mi parte, muchas gracias por la presencia del día de hoy y probablemente les pedimos que estemos en contacto para ver qué soluciones, además de la parte penal, ¿verdad? Qué soluciones concretas podemos alcanzar para que esta situación no continúe. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador Rafael Vilisola. Solicita el uso de
visitas. Yo realmente estoy indignada. Esto para mí me pongo en el lugar de esas víctimas y es peor que estar sometido a una esclavitud, privados de derechos universales por algo realmente injusto, ¿verdad? Además está ya hablar sobre la gravedad del hecho y estuve viendo en las noticias que inclusive algunas de las víctimas terminaron suicidándose. Así que considero que esto no tiene que quedar impune, presidente. Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias en el sentido de si hay funcionarios públicos, sobre todo, con más razón, el dolo es mucho peor. Entonces, insto a acá al equipo técnico también podamos ayudar y asistir a las víctimas. Yo considero que el simple hecho de que ellos vean que estamos haciendo los esfuerzos para que esto llegue a buen puerto en algún momento, como resarcidos económicamente, porque no también como corresponde, va a ser un bálsamo para sus almas, ¿verdad? Insto a eso, presidente, que dar señales de que esto realmente no va a quedar en la impunidad, a estas víctimas, así como estos funcionarios entraron en un esquema de estafa y misericordia de la misma y con más fuerza tenemos que demostrar que el Estado está para ayudar a estas víctimas. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora. Quisiera también agregar lo siguiente. Entendemos perfectamente cuál es el rol del Ministerio Público. Tiene el monopolio de la persecución penal y muchas articulaciones procesales quizás no lo puedan hacer a las víctimas. Sin embargo, creo que la información que podamos manejar y también con la Defensoría, como así también a través de la Comisión para articular esfuerzos, es importante que podamos nosotros manejar este tipo de informaciones. Además de ello, también quiero hacer referencia a lo siguiente, ya mencionó también la senadora Isabela Valiente, darle todo el acompañamiento a la Fiscalía para que haga ese trabajo de forma clara, objetiva, como lo está haciendo por lo que estamos observando, porque hay muchos intereses económicos evidentemente en este esquema. Entonces, nosotros lo que queremos es también darle ese seguimiento a fin de que efectivamente se haga justicia, de que se aplique la ley y la objetividad en todo proceso. Y aquí, como hablamos de derechos humanos y en esta Comisión de Derechos Humanos, estamos viendo la violación de elementales principios procesales que al observar que estas personas fueron notificadas, decía la doctora Belinda, no recuerdo el número de personas que fueron notificadas en un mismo día, en la misma hora, que, que, que son cuestiones realmente inimaginables. Este tipo de situaciones deben evidentemente erradicarse de las prácticas y con más razón de aquellos que tienen la responsabilidad de impartir justicia. Como miembro también del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es bueno compartir la información de que muchos de los jueces de paz que estuvieron denunciados, muchos han presentado renuncias, sin embargo las investigaciones por hechos punibles continúan, lógicamente, como así también el enjuiciamiento de aquellos que están aún en el ejercicio de la función. Creo que todos los estamentos deben actuar, deben cumplir su tarea y su rol a fin de hacer realidad el Estado de Derecho. Hay que entender que evidentemente las instituciones republicanas deben cumplir su rol para que podamos nosotros lograr una seguridad jurídica. Y hoy el ciudadano está preocupado, no solamente aquel que ha sido víctima de estos esquemas de estafas a muchos trabajadores, sino todos ciudadanos todos los ciudadanos hoy día están preocupados porque las instituciones funcionen, que sean creíbles y que efectivamente esto pueda esclarecerse. Agradecemos muchísimo la presencia de la fiscal adjunta, como así también de los fiscales especializados, del señor representante de la Defensoría Pública. Para nosotros es de mucha utilidad
y también al equipo técnico que estará trabajando, y si podemos coordinar algunas informaciones, lo único que busca esta comisión es poder asistir, como decían los senadores, tanto el senador Filisola como la senadora Lizarela, buscar la manera en que esta comisión pueda articular acciones concretas para que podamos contar con el acompañamiento necesario. Nos satisface también que la Defensoría ya haya tomado la iniciativa, y vamos a articular con ustedes, seguramente, doctor Ríos, la manera en que mucha gente viene acá. Nosotros no tenemos tampoco ese rol, lo que hacemos es gestionar esas inquietudes, escuchar a la gente y lógicamente orientarles a que puedan tener ellos la asistencia a través de la Defensoría Pública como la Defensoría del Pueblo, y que podamos darle esa asistencia y no tener una actitud simplemente de espectador acá desde el legislativo, como decíamos en la sesión anterior. Agradezco y felicito a los senadores que tienen esa iniciativa. El senador Filisola ya está trabajando también en una línea con muchas entidades, como así también desde esta comisión, y buscamos simplemente acompañar ese proceso y, como representantes del pueblo, escuchar las inquietudes y darle el acompañamiento también a las instituciones que están haciendo el trabajo investigativo y de asistencia también a las víctimas de este esquema. Así es que, perdón. Sí, por supuesto. Adelante, doctor Ríos. Sí, y nada más tomando un poco lo que dijo también el senador, puede llegar a ser una buena solución, una iniciativa legislativa. Pero para Sí, ello nosotros realmente necesitaríamos tener la ayuda de la auditoría, por ejemplo, del Poder Judicial, para tener determinado cierta cantidad de casos que nos puedan a nosotros actuar de manera imperativa también en correcto, una buena cantidad de casos. ¿Por qué hago correcto. esta mención? Porque nosotros hoy en día estamos ejerciendo efectivamente la defensa, pero solamente de ciertas personas. De hecho, el número de 40 y tantos es un número muy inferior realmente a la Es cantidad de bajo en afectados. relación a la cantidad Así de mismo, las causas. entonces, realmente para que sea más efectivo y pueda tener un mejor resultado, el parar finalmente los descuentos, ya que Sí, por lo menos sería una solución para que de ahora en adelante muchas de estas personas que, a pesar de que sus expedientes están siendo investigados, en muchos casos se siguen descontando, que puedan parar efectivamente. exacto. Nosotros pedimos, en ciertos casos específicos, como medida cautelar, de que se suspendan los paros, pero los jueces, vamos a ser muy honestos, nos animan a dar porque Ujú. dicen, procesalmente está bien, no se planteó, no se puede anular, entonces yo no puedo dar la medida cautelar para suspender. Ahora, si Mm. existe de repente una iniciativa, cuando están determinados cierta cantidad de casos y ellos tienen algo de qué agarrarse, yo creo que no van a dudar en suspender los descuentos, y eso va a mejorar la calidad de vida de estas personas, por lo menos ahora en adelante, mientras se ve Sí, que se puede recuperar y que no. Nada más esa acotación, senador. correcto. Le agradezco, doctor. Efectivamente, eso es lo que buscamos justamente. Acá el equipo técnico solicitamos que podamos instalar una mesa de trabajo técnica también para ver la manera en que esto pueda también tener su curso, la propuesta acá del doctor Ríos. El senador Filisola creo que ya tocó también un poco ese tema, y nosotros estamos abiertos aquí desde el Congreso de la Nación, desde el Senado, para que podamos hacer algún trabajo que pueda ayudar efectivamente a mejorar la calidad de vida de esta gente que ha sido víctima de este esquema. No sé si hay algo más que agregar de parte de nuestros visitantes, la doctora Machuca. Adelante. Gracias, presidente. Quiero proponer algo, es a título personal, pero Sí, creo que cae dentro de la esfera de la competencia legislativa sí, del Congreso, y es ver, díganos. contemplar la posibilidad de activar la figura del abogado pro bono, porque me confirmará el doctor Río que también tienen una limitación en cuanto a la cantidad de defensores públicos, y por un lado, y por otro lado la competencia restringida a quienes representan. Entonces creo que podría ser, porque lo que nosotros advertimos que esta gente, lógicamente, no es regla que ellos conozcan Claro, el procedimiento, claro. y necesitan ese asesoramiento. Excelente. Y
sería interesante contemplar esa Nosotros posibilidad. tomamos nota acá con el equipo técnico que va a contactar con ustedes si no es molestia, como así también con la Defensoría, para que podamos hacer ese trabajo. Sí, doctora, adelante. Nada, sumándole eso a lo que dice la fiscal, también tenemos que recordar lo que establece el artículo 60 del Código Procesal Civil, que prevé la figura de la representación sin mandato, que Sí. es para casos de urgencia. Entonces, lo que se requiere sí que en el plazo de 30 días la persona ratifique lo realizado por el abogado. Por lo menos en las conversaciones que tuve con algunos de los jueces de paz que están hoy día interinando los juzgados, Sí. ellos inclusive estarían abiertos a que esa ratificación sea realizada de manera telemática. Eso sería un avance extraordinario. Si podemos lograr eso con el equipo de la Defensoría, doctor Ríos, si podemos iniciar eso de forma inmediata sería fantástico, porque eso ayudaría muchísimo también a las víctimas. Equipo técnico, por favor, si tomamos nota de eso. Perfecto. También hay una serie de puntos que ya no tenemos demasiado tiempo, porque no quiero robarles más tiempo a nuestros visitantes, porque sé que tienen mucho trabajo como así también aquí en el legislativo. Hay propuestas de visitar también a la Corte Suprema, pero eso sería conducente una vez que tengamos nosotros algunos trabajos realizados y propuestas concretas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con eso, porque las medidas que se puedan tomar no pueden ser parciales, sino ustedes saben perfectamente que la ley rige para todos. Hay que tener cuidado también con todo lo que tenga que ver con los procedimientos. Entonces nosotros queremos ser prudentes en ese sentido, pero sí abiertos a trabajar desde el punto de vista técnico para que esta situación pueda ir mejorando la calidad de vida de estas personas víctimas de este esquema de estafa. Muchísimas gracias a nuestros visitantes, la doctora Soledad Machuca Vidal, fiscal adjunta, como así también a los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y el doctor Juan Leonardi Guerrero. Muchísimas gracias, como así también al doctor Edgar Ríos de la Defensoría Pública. Muchas gracias por su presencia y seguramente en otras oportunidades vamos a reencontrarnos. Gracias. De esta manera, no teniendo otros puntos que tratar, levantamos la sesión del día de la fecha de la Comisión de Derechos Humanos, agradeciendo también al senador Filisola a través de la conexión telemática, a los senadores, la senadora Lizarela Valiente, como así también al senador José Ledesma y al equipo técnico. Muchas gracias. Buen resto de jornada para todos.